Espero que esa explicación, que es necesaria para cualquier tipo de materia, redunde en un provecho de parte de ustedes. ¿En qué sentido? En que toda esa cantidad de decisiones judiciales, las cuales tenemos acceso de manera sencilla a través del denominado micrositio, ustedes puedan extraer esa información, organizarla, secuenciarla, clasificarla, a efectos de que ustedes tengan ese ingrediente de carácter práctico. Esa circunstancia, como todos bien sabemos, o si no lo saben, lo indicamos ahora, desde el 16 de marzo del año 2020, aproximadamente la rama judicial entró en cese de actividades con ocasión de la pandemia a raíz del COVID-19 hasta el 1 de julio de la misma fecha, de modo tal que no hubo prestación del servicio de administración de justicia, habida cuenta de que no se contaba con esas herramientas, ¿no? Desafortunado en pleno siglo XXI, y que no tuviésemos medios tecnológicos, o si los teníamos, solo que la rama judicial, por cuestiones administrativas, no los había implementado, toda vez que siempre ha existido ese rezago, ¿no? Siempre ha existido ese rezago. Pero en esta oportunidad, ese diseño de los denominados micrositios de los despachos judiciales nos permite litigar, litigar prácticamente en línea, ¿cierto? No tengo que desplazarme a ningún despacho judicial para radicar un memorial, una solicitud, lo hago a través de correo electrónico, acusan el recibido, algunos juzgados sí lo hacen, otros no lo hacen. Bueno, de todas maneras, el correo electrónico, los mensajes de datos, es muchísimo más eficaz de como se tenía de manera anterior, ¿cierto? Que teníamos que radicarlo de manera presencial, a través de un medio físico, hablemos de una hoja de papel donde se integrara la información del proceso, se radicara antes de las 5 de la tarde. Si nuestro juzgado quedaba en el Nenqueteva, por allá en el piso 19, teníamos que tener buen estado físico para llegar antes de las 5 de la tarde, ¿cierto? A efectos de que pudiera ser incorporado el memorial, si no se nos vencía el término, toda esa cantidad de dificultades que era un sistema, la verdad, no muy amable con nosotros como abogados y como usuarios de administración de justicia. Entonces, tomen, muchachos, en beneficio de la información que transmitimos, y a todos mis estudiantes les refiero lo mismo, ¿no? Esto el suscrito no lo tuvo, ¿no? Eso que no soy una persona eh, longeva, por decirlo de alguna manera, sume bastantes velas en sus pasteles de cumpleaños, ¿no? Soy una persona joven, al igual que ustedes, el tema de la juventud está en la mente, bueno, no vamos a hablar de ello. No hace mucho también estaba allí, sentado en las aulas, en pregrado, yo no tuve esa oportunidad que tienen ustedes en este momento para tener contacto con esas decisiones judiciales. Si quería tener contacto con esas decisiones judiciales, ¿qué debía hacer? Ir a solicitar el expediente en uno de los despachos a nivel nacional, que tuviese disposición el funcionario de regalarme un poco de su tiempo y permitirme ojear o chequear un expediente. Hoy en día eso no pasa, ¿no? Ustedes pueden tener ese contacto a través de la página de la rama judicial, descargar las decisiones que ustedes eh, elijan de cualquier despacho judicial, sea en familia, laboral, en lo contencioso administrativo. Inclusive hay la posibilidad de ingresar, bueno, eso después lo miraremos, ingresar a determinadas audiencias o bueno, ¿por qué no? Asistir a una audiencia de carácter presencial, muchos jueces las hacen, hablando de Bogotá, en el Enqueteo, en el Morales, o bueno, si les gusta el penal allá en Palo Quemado, pueden asistir a las diversas diligencias sin ningún tipo de inconveniente. Aprovechen el tema de esos recursos, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Todos Sí, señor. escucharon ahora? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Bueno, muy bien, muchachos. Espero que ya cuando termine la clase a las 10 de la noche, ¿no? De 10 a 2, 3 de la mañana la página de la rama judicial es una maravilla. Pueden descargar ustedes en masa toda esa cantidad de autos
volverse expertos en derecho de familia, en laboral. Bueno, y para el día de mañana ya tengan descargados por lo menos 300 autos que ustedes puedan decir, he aprendido derecho de sucesiones, he aprendido de familia, los procesos de filiación, no sabía que esto se tenía que integrar dentro de una demanda, no sabía que esta cuestión frente al allanamiento se practicaba así, de la inspección judicial, bueno, pero resultados para el día de mañana, muchachos. Bueno, muy bien, jóvenes. Volvemos nuevamente entonces a nuestra explicación del día de ayer, ¿de acuerdo? Todos están viendo mi pantalla en estos momentos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, profe. Está muy bien. ¿Está muy pequeño? Ahí está perfecto. Así está bien, profe, considero. ¿Sí? O Sí, bueno, ¿qué tal profesor. así? Sí, señor. Mejor. Bueno, listo, muy bien, jóvenes. Entonces, nosotros estábamos explicando el tema de la etapa introductoria, definimos a grandes rasgos el tema de la etapa de debate oral. Perdón, este es el verbal sumario, estábamos verbal. Acá. Definimos entonces cada una de las etapas dentro del proceso verbal. Dijimos la etapa introductoria se surte de manera escritural. Dijimos que esta arranca desde el acto del libelo de demanda hasta el auto que fija fecha y hora para audiencia. Todas esas etapas se surten de manera escritural, de manera secuenciada, hasta que llega el tema de la hora definida por el juez para adelantar el tema de la audiencia inicial y la de instrucción y juzgamiento, que es la etapa de debate oral. Decíamos y explicábamos nosotros cada uno de los estadios procesales de la audiencia inicial, que arranca con las excepciones previas hasta el decreto de prueba, ¿cierto? Explicábamos también en clases anteriores por qué circunstancia no es admisible que los abogados se excusen para el aplazamiento de una diligencia, en razón a que se puede sustituir, en razón a que el poder dante puede conferirle poder a cualquier otro abogado de manera oral en la diligencia, por mensaje de datos a través de correo electrónico, etcétera, y que hay actos que son únicamente de parte, y por esa circunstancia, pues, pudiéramos decir que el legislador y la comisión redactora del código establecieron que no era indispensable circunstancia que es totalmente distinta en el sistema penal acusatorio, porque allá hablamos de la esfera de otros derechos en los cuales es indispensable que se comparezca por intermedio de abogado. Por eso en ningún estadio procesal en el contexto del sistema penal acusatorio se puede adelantar sin el debido asesoramiento, ya sea de un defensor público o un defensor de confianza, pero es que allá se discuten otro tipo de derechos. Bueno, decíamos nosotros que esta etapa de debate oral va desde el tema de la audiencia inicial hasta acá, hasta el tema de la práctica de pruebas. Entonces es todo esto hasta la práctica de las pruebas, ¿no? Esa es la etapa de debate oral. La etapa de carácter conclusivo, esa etapa de carácter conclusivo comprende los alegatos de conclusión y la sentencia. Y explicábamos acá dentro del proceso verbal esa etapa de carácter introductorio. Vamos a profundizar, luego de que culminemos con esto, vamos a profundizar respecto de otras etapas que comprenden esta etapa introductoria, anteriores al tema de la contestación de la demanda y las opciones que tiene el demandado frente a la misma. Bueno, estábamos acá, ¿de acuerdo? Hablamos de la contestación de la demanda, explicábamos que la contestación de la demanda es un acto que agota, por supuesto, el tema del demandado, que esa contestación de la demanda también tiene unos requisitos de carácter formal, ¿cierto? Al igual que los tiene el tema de la demanda. Decíamos que esos requisitos están allí en el Código General del Proceso, en el artículo 96 del mismo,
y explicamos a grosso modo el tema de los requisitos de la contestación de la demanda. Entonces, todo este articulado, jóvenes, que cite, ustedes deben darle la respectiva lectura, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que la contestación de la demanda se dirige al juez competente, se hace por el demandado en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa. Además, dijimos que dentro de la contestación de la demanda se debe identificar al apoderado, a la parte, se debe hacer pronunciamiento frente a las pretensiones, si hay oposición frente a todas, si hay oposición frente a alguna de ellas. Además dijimos que en la contestación de la demanda debe hacerse un pronunciamiento respecto a todos y cada uno de los hechos. ¿Por qué circunstancia dijimos? Yo puedo responder, doctores y doctoras, una demanda únicamente refiriendo que es cierto o no es cierto, y nada más me exige el rigor de la norma y el rigor de la técnica procesal. ¿Cómo dijimos que debe contestarse una demanda, muchachos? ¿Cómo dijimos que debe contestar? Bueno, particularmente los hechos. ¿Alguien lo recuerda? Si es cierto, si no es cierto, parcialmente es cierto, y explicar el por qué, ¿no? Es cierto y el por qué no es, como justificarlo, el hecho, o dar la razón, la explicación. Exactamente. Sí, no se explica de manera suficiente el pronunciamiento sobre cada uno de tema de los hechos. Pudiéramos decir que la demanda está deficientemente contestada o respondida, porque no estoy argumentando el por qué ese hecho es cierto, el por qué ese hecho no es cierto, y de alguna manera eso hará presumir como cierto el hecho, habida cuenta de que mi explicación frente a ese hecho ha sido insuficiente, ¿de acuerdo? Entonces debe ser argumentado cada uno de los respectivos hechos conforme lo regla el artículo 96 del Código General del Proceso en el numeral segundo, que me permito acá leerlo, muchachos. Pronunciamiento expreso y concreto sobre las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten, los que se niegan y los que no se constan. En los dos últimos casos se manifestará en forma expresa, precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciese así, se presumirá cierto el respectivo hecho, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se niegan y cuando se establece que no constan los hechos, debo implicarlo de manera suficiente. Podríamos decir que cuando indico que admito que acepto el hecho, pues no hay lugar a hacer mayores explicaciones. Sin embargo, si se quiere hacer para contextualizar al juez, es plenamente factible, ¿de acuerdo? Además, ¿qué dijimos de la contestación de la demanda? La contestación de la demanda integra algo que se denominan excepciones, ¿cierto? Excepciones de mérito diferentes a las excepciones previas. Las excepciones de mérito, decíamos, se resuelven con la sentencia. Las excepciones previas se resuelven antes de emitir sentencia, y lo explicábamos también el día de ayer, y bueno, también les recordaba que esa circunstancia ustedes deben profundizarla, ¿no? Entonces, las decisiones de secciones previas se resuelven acá, ¿cierto? Sin embargo, las excepciones de mérito o de fondo que atacan directamente el tema de la pretensión se resuelven acá con la sentencia, y el juez debe hacer un pronunciamiento respecto de las mismas, y dimos ejemplos de excepciones, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Sí, doctor. Sí, doctor. Un segundo, acá lo ilustramos de alguna manera. Denme un segundo. Bueno, esto no es una contestación. Bueno, para contextualizarnos de mejor manera. Están viendo mi pantalla, ¿cierto, jóvenes? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esto es un proceso de impugnación de paternidad, un proceso denominado de filiación. Entonces,
Entonces, frente al tema de las pretensiones, jóvenes, mire, son 4 pretensiones. Yo hago un pronunciamiento respecto del tema de la misma. Acá se refiere que hay oposición por haber operado el tema del fenómeno de la caducidad, ¿cierto? Entonces, una vez se tiene conocimiento de que la persona presuntamente, o el menor o la persona mayor de edad, no es hijo inmediatamente, o que no tengo el vínculo de consanguinidad, inmediatamente debo acudir ante la Administración de Justicia, ¿de acuerdo? Entonces, acá frente a cada una de las pretensiones, se establece el tema de la falta de prosperidad por haber operado el tema del fenómeno de la caducidad. Entonces, frente al tema de los hechos, jóvenes, frente al tema de los hechos. Entonces, acá estoy admitiendo, o se está admitiendo parcialmente un hecho, ¿cierto? Y se establece es parcialmente cierto, y entro a explicar por qué circunstancia es parcialmente cierto. Si bien la norma establece que cuando es cierto, de manera integral, no debo, o la norma no me obliga a hacer un pronunciamiento, acá es parcialmente cierto, y debo aclarar en qué sentido es parcialmente cierto. Y entro a argumentar sobre el respectivo hecho. Es cierto, de acuerdo a la documental aportada, bueno, no se hace mayor pronunciamiento, ¿no? No es cierto, y entro a explicar por qué circunstancia no es cierto. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que acá en síntesis, el asunto es el siguiente, ¿no? 2 personas iniciaron una relación, pero ya en 1997, en el seno de la relación, se procreó una hija, el señor después en el año 2022 entra a decir que no es la hija, etcétera, pero él viene argumentando conforme a pruebas documentales de que él conocía o tenía alguna sospecha de que la menor no era su hija, tentativamente por allá en el 2010, 2012, de que la menor no era el tema de su hija, ¿cierto? Entonces le refiero, cuando la persona no tiene o tiene el conocimiento de que no es su hija, inmediatamente debe iniciar el proceso si hay oposición de filiación o de impugnación de la paternidad o de la acción judicial o la práctica del tema de la prueba de marcadores genéticos. Si no lo hace dentro de un término prudencial, ¿cierto? No puede mantener un estado de zozobra el estado civil de la persona, ¿cierto? Es decir, iniciarlo a los 10 años. No es que yo sabía hace 10 años, ¿no? Que ella o él no era hijo mío, pero si pasa en esa consideración o en esa connotación, podemos decir que ha operado el tema del fenómeno de la caducidad, ¿de acuerdo? Asimismo se hace con cada uno de los hechos, como lo acabé de explicar, ¿no? El tema de las excepciones, ¿no? Estas son las que se resuelven con la sentencia. De acuerdo, las excepciones previas deben resolverse antes de emitir la respectiva sentencia que en derecho corresponde. ¿De acuerdo? Héctor, ¿me vas a preguntar algo? Sí, profe, ¿me escuchas ahí? Sí, fuerte y claro, doctor. Okay. Profe, una pregunta en ese caso que usted coloca. Yo tengo una duda frente a un caso así de paternidad. Pasa y sucede que, un ejemplo, ¿cómo lo coloco? La pregunta es, ¿quién tiene a cargo de hacer la demostración en un caso de paternidad cuando se hace, no sé, un proceso de herencia? Entonces, hay 2 hijos que efectivamente son hijos porque tienen lo que decía el profe, ese cargo de los marcadores genéticos, es decir, tienen o no bien sea el apellido en la prueba y están vinculados. Y hay una tercera persona que efectivamente se sabe que cuando la persona está en vida, pues de cierta manera le sustentaba, le daba a esa persona para mantenerse porque la reconocía como hija, pero tenía sus dudas. Fallece la persona, ¿quiénes están en la obligación de hacer el proceso de vinculación? ¿Los hermanos que están haciendo el proceso o la otra persona?
si la respuesta fuera la otra persona que debe vincularse, si no lo hace y los hermanos llevan a cabo el proceso de sucesión en el fenómeno de caducidad, ¿ellos no incurrirían en ninguna falta? No sé si me hago entender, profe. Bueno, Héctor, expliquemos varias cuestiones y me aclaras, ¿de acuerdo? Hay una persona que tiene 3 hijos, es el tema de la circunstancia fáctica. ¿Todos Sí, están reconocidos, Héctor? ¿Todos están 2 reconocidos? ¿O dos sí y uno no? y 1 no. Bueno, correcto. El que no está reconocido, la pregunta particular es quién debe iniciar la acción judicial para ese reconocimiento. ¿Es esa la pregunta, Héctor? Eh, sí, pero es esa, pero ¿qué pasa si los 2 reconocidos hacen el proceso y no la vinculan a ella, aún sabiendo, pero es que ya no ha adelantado ningún proceso de paternidad, ni, bueno, de vinculación y esos marcadores genéticos? Es que esa es como mi inquietud. ¿Quién tiene que demostrarlo? ¿Los hermanos sabiendo que ya existe? ¿O No, ella no tiene los apellidos y demás? no. Quien debe acudir ante la Administración de Justicia es el hijo no reconocido, porque él es el que tiene la afectación directa a sus intereses jurídicamente tutelados, que en este caso sería el tema de, podríamos decir, el tema de su estado civil, el grado de parentesco con el causante. Esa persona tiene el término de 2 años para iniciar la acción judicial a partir del fallecimiento del causante. No por ello lo van a iniciar el tema de los hijos reconocidos, ¿cierto? Porque ellos no están legitimados para ese particular, ¿de acuerdo? Entonces, ellos pueden adelantar el respectivo proceso de sucesión, ¿no? Porque la prueba que nos da certeza sobre la existencia del vínculo es la prueba de marcadores genéticos, una prueba científica. Lo demás puede ser una especulación, un simple rumor, ¿cierto? Respecto del grado de parentesco. Entonces, la persona dentro de ese término de los 2 años debe iniciar el proceso de filiación para el reconocimiento. Respecto al parentesco, pueden exhumar el cuerpo, que es generalmente lo que se hace. Le toman un muestreo a los restos óseos, los llevan a un laboratorio y allí hacen el análisis particular respecto de el ADN del reclamante o del demandante. Pero eso no es óbice para que los hijos reconocidos adelanten el respectivo proceso de sucesión. Ellos no están supeditados a que esta tercera persona inicie la respectiva acción judicial, no están incurriendo en ningún delito, no están cometiendo fraude procesal, no están engañando a la administración de justicia. Toda vez que la persona que inicia su proceso de filiación, ya le respondo al doctor o doctora que me escribió acá por el chat, ¿de acuerdo? Entonces cierro la idea en el siguiente sentido, Héctor. La persona que acude ante la Administración de Justicia, sí, por algún motivo se establece su grado de parentesco con el 99.99% de probabilidades, de que sí tiene tema de parentesco, es decir, si es su padre o si fue su madre, etcétera, que procede frente al tema de tanto hombre como mujer. Si ya se adelantó la sucesión, debe iniciar el respectivo proceso de petición de herencia, el cual tiene el término de 10 años para reclamar los bienes que le corresponden respecto a cada uno de los herederos a los cuales se les haya adjudicado ese patrimonio. Cosa diferente, Héctor, es que estando reconocido o reconocida, se adelante el respectivo proceso de sucesión y ellos tengan conocimiento de tal particular. Ahí sí están engañando a la Administración de Justicia, pueden incurrir en un fraude procesal, en una falsedad testimonial, en una falsedad documental, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el legislador le da todas las herramientas a la persona que todavía no está reconocida. Héctor, si lo hace por fuera de los 2 años, ya no tendrá efectos económicos iniciar ese proceso de investigación de paternidad, ¿de acuerdo? La jurisprudencia de la Sala Civil ha establecido que los 2 años comienzan a contabilizarse a partir del momento en que fallezca el respectivo causante, ¿de acuerdo? Pero muy bien. Listo. Para cerrar, profe, si le entiendo, si está reconocido y yo adelanto el proceso desvinculándolo a él, si es fraude procesal, pero si no está reconocido, aún yo conociéndolo y lo adelanto, no estoy haciendo fraude procesal, ¿verdad? No, Héctor, es que tú cómo tienes la certeza de que la persona sí tiene el vínculo de consanguinidad, únicamente con el tema de la prueba de marcadores genéticos, ¿de acuerdo?
Perfecto, y profe. con el respectivo registro civil. Lo otro simplemente es una especulación, un rumor, no es que sí se parece, es que no se parece, es que camina igual, no, eso no es una prueba que me dé certeza sobre la existencia del parentesco con el causante, ¿verdad? Bueno, muy bien. Natalie. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, una pregunta que me causa este tema es, ¿se evidencia fraude procesal cuando en un caso eh, una persona, un hombre, reconoce un hijo que sabe que no es su hijo de sangre, pero lo reconoce legalmente? eh, Al momento de reclamar lo de la herencia, lo que usted indica de la herencia, es decir, el hombre sabe que no es su hijo. Si esta persona llegara a fallecer, este hijo reconocido, pero que no tiene consanguinidad con él, tiene los mismos derechos que los hijos que sí fueron también reconocidos, tienen consanguinidad con esta persona. Ahí no habría un proceso de fallo en el proceso, o sea, lo que usted explicaba al principio. ¿Cómo así, doctora? O sea que si hay algún Es fraude decir, procesal, por decirlo así, un delito, fraude, o cuál es la pregunta. exacto, exactamente. O sea, mi No, pregunta es, o sea, ¿hay fraude procesal en caso de que una persona haya reconocido un hijo que evidentemente no, si sabe hay que un no es delito, sangre, pero lo si hay un reconoce? delito, pero no es fraude procesal. No, el fraude procesal es una conducta punible que se despliega particular y concretamente frente a los jueces de la República. Cuando yo trato de engañar al administrador de justicia para que falle a mi favor, ¿cierto? Por ejemplo, con una prueba documental o con una prueba falsa. O Ujú. cuando digo bajo la gravedad del juramento, dentro del proceso de sucesión que desconozco una persona con idéntico derecho o mejor que el mío en mi condición de heredero, ¿cierto? Pero Ujú. se constituye el fraude procesal cuando yo estoy excluyendo uno de los herederos, ¿cierto? Una de las personas legitimadas para reclamar, ¿cierto? Entonces, Pedro, María y José. José es hijo de Pablo. Sin embargo, los dos primeros mencionados adelantaron el proceso sin tener en cuenta a José, a pesar de que sabían y tenían conocimiento pleno de la existencia del vínculo de consanguinidad y le manifiestan al juez bajo la gravedad del juramento que conocen personas con idéntico mejor derecho que el suyo. Ahí sí hay un fraude procesal, ¿de acuerdo? En el caso Ok, que tú nos planteas. Eso era una o sea, práctica habitual, ¿no? Que llegaba la madre soltera, ¿cierto? Con un menor o con una par de menores, bueno. Y llegaba entonces la persona que tenía una relación con esta persona y hacía un reconocimiento, ¿sí? Como si fuese un hijo natural, como si hubiese el grado de parentesco, de consanguinidad. Pues eso es una conducta punible, es un delito porque ustedes están engañando, ¿cierto? A un notario, a un registrador, ¿cierto? Que son funcionarios del Estado, indicándoles un grado de parentesco inexistente, modificando, podríamos decir, la condición civil de la persona. Y por supuesto que eso genera grandes conflictos porque efectivamente la persona tendría idénticos derechos que las personas o los hijos con los cuales sí tenga ese vínculo de carácter biológico. ¿Estamos? ok, esa era la otra pregunta que yo tenía. O sea, que todos los hijos reconocidos, sean o no, tengan o no tengan consanguinidad con esta persona, tienen los mismos derechos cuando ya son Tienen, reconocidos, ¿sí? sí, exactamente, Nat. Bueno, Ok, antes había dale. una cuestión discriminatoria, ¿no? Los hijos matrimoniales, los hijos extramatrimoniales, eh, y ¿Mm? Se hablaba o se descalificaba a la persona o al tercero que ingresaba en el seno de esa relación, ¿cierto? Digamos que coloquialmente, digamos que es la querida, ¿cierto? Para no utilizar términos despectivos, la querida, ¿cierto? Es esa, bueno, en el caso de nuestra cultura, bueno, no siempre somos los hombres, ¿no? Pero digamos que tradicionalmente sí. ¿Mm? Entonces, nosotros los hombres cargamos el peso de nuestra historia, ¿no? Pero todavía hay hombres diferentes, y cierro el paréntesis. Entonces,
Cuando esa persona entraba en el seno de la relación y se procreaba un hijo fuera del matrimonio, dentro de la misma norma civil, se utilizaban varios descalificantes contra esta otra persona, inclusive la norma establecía que ellos o estos hijos extramatrimoniales no heredaban en la misma proporción que los hijos concebidos dentro del matrimonio, ¿cierto? Entonces heredaban la mitad o determinado porcentaje, eso se varió ya dentro de nuestra legislación y por precedente jurisprudencial, constitucional, todos tienen los mismos derechos, ¿de acuerdo? El hijo o los hijos matrimoniales como el tema de los hijos extramatrimoniales, ¿de acuerdo? Todos heredan, inclusive los que se reconocen de manera voluntaria sin tener ese vínculo de parentesco, ¿no? Y esas cuestiones hay millares de conflictos por ese particular, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, jóvenes. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Estamos claros hasta allí? Sí, Bueno, y profe, este es un tema Sí, de, profe. estos son los temas de secciones que se resuelven con la sentencia. Esto era lo que yo les decía del tema de las secciones, que se corre traslado por el término de 5 días, conforme al 370 del Código General del Proceso, al demandante, porque esto es una contestación de una demanda, para que el demandante se pronuncie y pueda solicitar el tema de pruebas que en derecho correspondan. ¿Estamos claros allí, jóvenes? sí, señor. Bueno, doctora, cuéntame. Keilis, creo que se pronuncia. Me corrige si me equivoco. Justin, buenas noches, profe. Qué pena. Bueno, bueno, Su merced nos, dime. como pues por lo menos digo a título personal y un grupo de compañeros, usted nos puede de pronto regalar los artículos donde podemos consultar bien todo el tema de las excepciones previas, porque la verdad, ayer estábamos conversando y nosotros quedamos hasta el inicio de la audiencia y ese tema no lo tocamos con el profesor de procesal del semestre pasado. Entonces, si queríamos que nos recomiende algo para nosotros poder profundizar bien del tema, se lo agradecería en el alma. Bueno, doctora, lo siguiente, ¿no? El tema de las excepciones previas están allí en el artículo 100 del Código General. Sin embargo, les recomiendo algunos textos de procesal civil general, porque esto es de general, no es de especial, ¿no? Manual teórico del proceso de Ramón Antonio Peláez, teoría general del proceso de Azula Camacho, de Miguel Enrique Rojas, ¿no? Esos textos son trascendentes, importantes, porque nos explican toda esta cantidad de escenarios de carácter procesal, ¿no? Todo esto es de procesal civil general. Mire, esto es de procesal civil general. Que lo haga un poco rápido, los actos procesales, ¿no? La demanda, la contestación, ¿no? La sucesión procesal, la participación de los diferentes intervinientes dentro del proceso. Entonces, terceros es el coadyuvante, llamamiento de oficio. Bueno, doctora, digamos que el tema de las diapositivas les puede servir como estructura para que ustedes indaguen y profundicen sobre esos temas. Sin embargo, cualquier texto de teoría general del proceso les sirve, ¿de acuerdo? Ojalá que esté actualizado, que vaya en consonancia con el Código General del Proceso. ¿Estamos claros? Mira. Bueno, esto ya es de teoría general del proceso, ¿no? Pero sin embargo, todas las diapositivas con Hugo Ferney integral, como se las estoy mostrando ahora, se las transmití al doctor para que ustedes puedan estudiar, ¿de acuerdo? Desde el tema de los principios, desde los aspectos relevantes del Código General del Proceso, la exposición de motivos de la comisión redactora para modificar el Código de Procedimiento Civil y esta estructura que es muy interesante, ¿de acuerdo? Profe, muchas Bueno, gracias. bueno, doctora, sin embargo me cuentan, esos textos están sugeridos dentro del respectivo programa, ¿no? Cuando tengamos ahí el espacio en el campus, me cuentan y les puedo cargar allí algunos de esos textos de procesal civil general para que ustedes complementen su objeto de estudio, no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo?
Y es así, doctora, como ustedes deben estudiar para los preparatorios, ¿no? Todo esto deben estudiar para los preparatorios en cuanto al área de procesal, jurídicamente hablando, ¿no? Respecto de las demás áreas como laboral, como privado 1, privado 2, público, ustedes deben hacer el mismo esquema y comenzar a estudiar, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Vivian. Profe, buenas noches. Te quería preguntar, ¿tú nos recomendarías esas cartillitas de Legis que es como de mi clase, algo así, que son chiquiticas, pero pues tienen el contenido? Siento que es muy fácil de entender, pero tú como docente y pues como ya profesional, ¿las recomendarías? Bueno, ¿qué les recomiendo? Y les hago acá tema del siguiente paréntesis. Sí se las recomiendo, solo que allí se traen los conceptos básicos de cada una de las instituciones y efectivamente he tenido contacto con las mismas que tienen en pruebas, que tienen en procesal civil, etcétera, lo que les he explicado. Sin embargo, los temas más trascendentes para estudiar el área de procesal, acá está quedando grabada la clase, de teoría general del proceso, ¿no? Que ustedes deben estudiar, que es el derecho procesal, las características del derecho procesal, deben estudiar la competencia, los factores de competencia, las características de la competencia, deben estudiar qué es la jurisdicción, las características de la jurisdicción, los elementos de la jurisdicción, los poderes de la jurisdicción, bueno, todo el resorte de la jurisdicción. Deben estudiar el derecho de acción y contradicción, importantísimo. Dentro del derecho de acción y contradicción hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, que en los dos, muchachos, grábense esto, por favor, subrayenlo por allá. El sujeto pasivo del derecho de acción no es el demandado, sino es el Estado, representado por los jueces de la República. Eso es pregunta de preparatorio. Dentro del derecho de contradicción también el sujeto pasivo es el Estado, el prestador del servicio de administración de justicia. Revisen algunas teorías de la acción. Dentro de teoría general del proceso también es trascendente que ustedes conozcan los sujetos procesales, ¿cierto? Personas naturales, que somos todos nosotros, los 40 participantes dentro de la reunión, las personas jurídicas, que es jurídicas, derecho privado, derecho público, ¿cierto? Los patrimonios autónomos, que es un patrimonio autónomo, los bienes de una sucesión es un patrimonio autónomo, el concebido para la defensa de sus derechos, las formas anormales de terminación de un proceso, la transacción, la conciliación, el mutuo disenso tácito, bueno, eso en cuanto a teoría general del proceso. Procesal civil general, vuelven ustedes y retoman los sujetos procesales. Entonces, no únicamente es el demandante y el demandado, ¿cierto? Hablamos de litisconsorcios, un necesario, un facultativo y un cuasi necesario, ¿cierto? También ustedes retoman el tema del llamado en garantía, quien interviene de manera excluyente, el llamamiento al poseedor que explicábamos el día de ayer. Esto también es importante, que ustedes conozcan los presupuestos del derecho de acción, capacidad para ser parte, capacidad procesal, cuál es el tema de la diferencia entre uno y otro. Juan, ¿qué haces ese reguero de cuadernos? La calidad de funcionario jurisdiccional, el micrófono, doctores y doctoras, competencia, caducidad, esto también es muy importante que lo traten. Dentro del procesal civil general, además de todos los sujetos procesales, estos los que les acababa de explicar, también deben conocer sobre la figura de la sucesión procesal, de los actos procesales, la demanda, la contestación, ahora las modificaciones que se traen a colación en virtud de la ley 2213, el nuevo estatuto de la conciliación que presumo que ya ustedes lo están leyendo, el tema de los recursos ordinarios y extraordinarios. Estos son los ordinarios: reposición, apelación, queja, súplica. Los recursos extraordinarios, el de casación y el de revisión. El tema de los incidentes, cómo se tramitan, las nulidades, el régimen de asistencia e inasistencia a las audiencias, que aprendan cómo está confeccionado la audiencia del 372, del 373, la audiencia dentro del proceso verbal sumario. Allí en procesal civil también les debieron hablar
de esta clasificación de pronto, las diferencias entre un verbal y verbal sumario que estamos tomando acá. ¿Qué más se me escapa dentro del procesal civil general? Bueno, las diferencias entre uno y otro, ¿no? Estas diapositivas para el particular. Y de procesal civil, bueno, eso es de general. De especial, esto lo volvemos a retomar como lo estamos haciendo en el desarrollo del curso. Cuáles procesos se tramitan por uno y otro, cuál es el tema de las diferencias. Y los procesos más trascendentes, doctor, el de pertenencia, el reivindicatorio, la entrega del tradente al adquirente, los procesos de pronto de responsabilidad civil, los procesos de simulación, los de deslinde amojonamiento, expropiación y el monitorio, el divisorio. Esto es una novedad dentro del Código General del Proceso, hay que tenerlo claro. Y de probatorio, jóvenes. El probatorio también es un universo muy grande, ¿no? Deben ustedes conocer los principios del derecho probatorio, la unidad, la comunidad de la prueba, el principio de igualdad, el principio de concentración, de libertad probatoria, etcétera. La clasificación de las pruebas judiciales, cómo se clasifican según su objeto, según su contradicción, según su estructura o naturaleza. Deben conocer qué es el derecho probatorio, ¿no? Es lo esencial. El concepto de prueba judicial del doctor Hernando Davis Echandía. Deben darle manejo a cada uno de los medios de prueba, a saber, la confesión, la declaración de parte, el testimonio, la prueba pericial, el tema de los indicios, la inspección judicial, la prueba documental, etcétera, que manejen ustedes la institución de la carga de la prueba. Entonces allí hay varias cuestiones, ¿no? Ustedes lo verán acto siguiente esta materia de procesal civil especial, ¿no? El criterio de carga de la prueba o unos probandi, que es la carga de la prueba, ¿no? Una condición mínima e indispensable que debo agotar como sujeto procesal para que el acto que ejecuto surta efectos jurídicos, ¿no? Estoy hablando muy rápido, ¿no? Jóvenes, pero ahí queda grabado para que ustedes descarguen esta como todas las grabaciones y estudien para su preparatorio de procesal, que ojalá sea oral, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué más? El criterio de carga estática de la prueba, el de carga de la prueba. Importantísimo conocer. Bueno, y acá aconsejo algo, doctora y doctores, que ustedes manejen el concepto tanto de prueba judicial, el doctor Hernando Davis Echandía, como el criterio de carga de la prueba. Es maravillosa la definición que trae el doctor Hernando Davis Echandía respecto de la carga de la prueba y cómo integra varios elementos en virtud de los cuales ese criterio se mantiene hoy inmutable, inmodificable, a pesar de que el doctor Hernando Davis Echandía, uno de los juristas, o tal vez el más importante, que ha emergido en nuestro territorio nacional, y sus textos de ser algo antiguos, se siguen manteniendo vigentes, ¿no? Y algo novedoso, la carga dinámica de la prueba. ¿Qué sé yo? Cuando se dinamiza la carga de la prueba, por estado de indefensión, por haber intervenido directamente en los hechos, por tener en su poder el objeto material de prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que ese es el paneo general de lo que ustedes deben estudiar para presentar su preparatorio de procesal. Mi consejo, y con esto cierro el tema del paréntesis, es que ustedes hagan un buen ejercicio, se esfuercen, porque en la vida no hay nada sencillo. Estas temáticas son demasiado amplias, mi estimada doctora. Entonces, si bien el tema de las mentadas cartillas nos sirven como una guía, les aconsejo yo, tomen los programas de cada una de las áreas y la estructura que les acabé de indicar y comiencen a estudiar, ¿cierto? Lo primordial para estudiar, tomen los programas y arrancan, por ejemplo, con teoría general del proceso, que son instituciones que prácticamente están allí en el código, ¿cierto? Pero están inmersas, no taxativas, entonces ustedes las deben extraer de allí, ¿cierto? Y a través de los textos de teoría general del proceso. Y lo mismo hagan con procesal civil general, especial y probatorio, ¿no? Ustedes estudian los temas que allí se integren, deben tener esos programas para que ustedes puedan hacer un estudio efectivo, al igual que lo deben hacer con las demás disciplinas del derecho, ¿de acuerdo? Para presentar el tema de sus preparatorios, jóvenes. El tema de la oralidad
está inmerso en todas las disciplinas del derecho, si ustedes quieren ser excelentes abogadas, ¿no? Aparten el tema de prejuicios, aparten el tema de rumores de pasillo, que es que en los preparatorios nadie pasa, que allá se preguntan normas de memoria, bueno, X o Y, Z, ¿no? Ustedes saben que eso no es el abogado, ¿no? Yo, bueno, a pesar de llevar ya varios años en el ejercicio de la docencia, yo no me sé normas de memoria, jóvenes. Para eso está el código, ¿no? Allá en el código, en las diligencias judiciales, el juez nunca me va a prohibir que saque el código y que me lo aprenda de memoria, ¿no? Tal vez ese era el modelo pedagógico de antaño que se utilizaba. Doctora, recíteme el artículo tal, del Código de Procedimiento Civil. Uno recitaba el artículo, devuélvase, doctor, porque es que le hizo falta una palabrita, ¿no? Eso no pasa en la actualidad, jóvenes, y no son normas de memoria, que sí se exige, obviamente, que ustedes conozcan el tema de la norma. Si yo le pregunto a, bueno, alguno de los doctores, Cristian Danilo, por ejemplo. Cristian, si te pregunto, ¿cuál es el contenido del dictamen pericial? ¿Dónde está el contenido del dictamen pericial? Pues allí en el Código General del Proceso, ¿cierto, Cristian? Entonces, tú debes conocer qué es lo que debe contener un dictamen pericial o el concepto de un experto, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe contener? Pues la identificación del perito, eso es lo esencial, lo primordial. Dos, el tema de la relación, respectivo respaldo, de su formación académica, de su experiencia, de si ha fungido como perito en otros procesos judiciales y hacer la relación de cada uno de esos experticios, por juzgado, por tema, por número de radicado, la técnica que utilizó para desarrollar su concepto o su conocimiento de ciencia allí en el dictamen pericial, si es la técnica que habitualmente utiliza para los dictámenes periciales que ya desarrolló, si es la técnica que habitualmente utiliza para el ejercicio de la profesión, y si no es, ¿por qué? ¿Cierto? La relación de las pruebas que tuvo en cuenta el perito para conceptuar sobre esa responsabilidad médica, es decir, existió error médico por el neurólogo, por el patólogo, por el cardiólogo, por el ginecobstetra, etcétera, ¿cierto? Eso lo debes conocer, Cristian Danilo, y está allí en la norma, pero con que tú te contextualices y dices, mire, profesor, profesora, doctora, debe contener esto es lo que recuerdo, suficiente. Cristian, está muy bien, perfecto. Son 11, 12 requisitos, me indicaste 5, 7, está perfecto, maravilloso. Y ustedes se van preparando con el tema de la oralidad, a lo cual no le van a poder huir. Puede que acá tengan la alternativa de presentar el tema de los cursos, que tengan la alternativa de otros métodos para graduarse, pero en alguna oportunidad les va a tocar el tema de la oralidad. En alguna oportunidad, algún auditorio los va a escuchar. Y es mejor que hagamos el ejercicio y perdamos el miedo en el escenario académico que no en el ejercicio profesional, donde allí debo estar relevado de cometer errores. Obviamente que todos los cometemos, pero reducimos ese espectro de los errores en la medida que yo esté bien preparado. ¿De acuerdo? Ese es un consejo que les doy, jóvenes. Si ustedes no afrontan el tema de los temores, no van a ser excelentes profesionales, ¿no? Los que nos gusta el tema del ciclismo, Cristian, pero no verlo, también practicarlo, ¿no? ¿Quién no se cayó en una bicicleta aprendiendo sin las ruedas de apoyo, los rodachines que les decíamos por acá de donde soy oriundo? ¿Quién no se cayó, no? Y sin embargo, nos levantábamos con la raspadura, con el dolor y lo seguíamos intentando. Así es el tema de la vida, ¿no? Y bueno, para hacer algo bien, siempre tuve que tener el tema de la experiencia, de la caída, del tropiezo, de la herida, de la cicatriz en mi memoria, en mi cuerpo, ¿cierto? Para que haya podido aprender y les transmita una experiencia, ¿no? Las experiencias, esas heridas que les acabo de indicar, ¿cierto? Uno intenta que ustedes no tengan las mismas vivencias, que ustedes lo puedan hacer mejor sin el tropiezo, ¿no? Escucha consejos y llegarás a viejo. Con eso cierro. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Claros hasta allí? Okay. Y cierro Muchas el paréntesis. gracias. Sí, profe. Gracias. Sí, profe, gracias. Muy bien, espero que atiendan el consejo, jóvenes. Y los espero por allá en la Facultad de Derecho presentando los preparatorios orales. No hay lugar a tener miedo, ¿no? Allá son 2 jurados cuando se enfrenten a los tribunales donde son magistrados y donde es un cuerpo colegiado de 3 magistrados.
Ustedes no le van a huir al reto que porque me da el tema de miedo a la oralidad. Entonces, ¿cómo van a hacer si el cliente les está pagando? Sí, ustedes ya se comprometieron a hacer la representación, ¿no? ¿Me voy a retirar del reto? Por supuesto que no. Si me toca ante la corte, pues voy ante la corte. ¿Mm? Si me toca ir a la Justicia Especial para la Paz, pues voy a la Justicia Especial para la Paz, ¿no? Voy a ser escuchado. Voy a transmitir una idea y voy sobre todo a ayudar a una persona, ¿no? Eso es lo más trascendente. Bueno, jóvenes, continuemos aquí. Entonces, el tema de la etapa de carácter introductorio, explicamos allí, explicamos las secciones previas, ya les sugerí algunos textos para que puedan profundizar en el tema de la materia, muy importante que me lo hayan preguntado. La demanda de reconvención, decimos que es la que leo al demandado dentro del término para contestar la demanda, donde éste dirige una pretensión en contra de ¿quién? En contra de su demandante. Entonces el demandado pasa a ser demandante en virtud de la reconvención y el demandado y su demandante pasará a ser demandado, es decir, se invierte en el tema de los papeles. ¿Estamos claros, jóvenes? Eso es el tema de una demanda de reconvención. Contrademanda está mal utilizado, por ello quítenlo de su lenguaje, ¿de acuerdo? No es contrademanda, sino demanda de reconvención. A veces lo utilizo, pero únicamente con efectos pedagógicos, haciendo el tema de la aclaración sobre el particular, ¿cierto? El llamamiento en garantía, ¿no? Llamamiento en garantía, decíamos que comparece al proceso en virtud de un vínculo legal o contractual que tenga alguna de las partes, con ese llamado en garantía, ¿cierto? Que particularmente son las aseguradoras, que respecto de un accidente de tránsito dentro de una obra civil que amenazó ruina, que tiene problemas estructurales, pues se respalda para el ejercicio de esa obra pues, por una póliza o contrato de seguro, si se presenta algún inconveniente, ¿no? Y llega a tener relevancia jurídica, relevancia judicial, procesal, llega ante la Administración de Justicia y ¿yo qué hago, doctores y doctoras? Pues llamar en garantía a ese individuo con el cual tengo un vínculo de carácter contractual. En este caso, sería el contrato de seguro. Aseguradora Seguros Bolívar o Allianz, la cito a usted, o Seguros del Estado, comparezca usted al proceso a efectos de comparecer para que eventualmente, si resultó condenado al pago de un perjuicio, usted entre a responder por él mismo en virtud del contrato de seguro y de los amparos que allí se establecen. ¿De acuerdo? Entonces, el llamamiento en garantía también es otra figura, otro modo de participación dentro del proceso judicial. Y hablábamos del llamamiento en poseedor cuando se presenta controversias por un derecho real de dominio, se desea reivindicar el mismo, se dirige la demanda contra el ocupante del bien, pudiéramos decir a manera de ejemplo. Sin embargo, este no es el poseedor, este no tiene una relación directa con el bien, sino más bien de carácter indirecta, donde funge como administrador, cuidador, etcétera, pero no tiene cumplimiento de los requisitos para reputarse como poseedor. De modo que el llamamiento al poseedor, ¿quién lo debe hacer? Pues ese individuo en su condición de tercero, dentro del término para contestar la demanda y decir, un momento, señor juez, señor demandante, no soy el poseedor es Perencejo. Identifico a Perencejo y mire, acá pueden ubicar a Perencejo, cítenlo y a mí, exclúyanme de este proceso judicial, desvincúlenme porque no tengo absolutamente nada que ver. ¿De acuerdo? Y el tema de guardar silencio, es decir, que dentro del término de los 20 días para contestar la demanda, guardo silencio. No hago ningún tipo de manifestación y únicamente estoy a la espera o a la resulta del proceso judicial. ¿De acuerdo? Me notifican y no hago oposición alguna frente al tema de la demanda, frente a los hechos ni frente a ninguna de las pruebas. ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Claros allí? ¿Dudas, preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna? ¿Ninguna? Mi parte no, profe. Gracias. Bueno, muy bien, muchachos. Muy bien.
expliquemos algo antes de llegar acá, ¿cierto? Expliquemos antes de. Dentro de esta etapa introductoria, decíamos que se integran, además, varios actos procesales entre los cuales está el tema de la demanda y la contestación de la demanda, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué puede pasar antes de la contestación de la demanda? Pues que se presente una demanda, que se califique esa demanda, ¿cierto? Que se admita la misma y a partir del tema de la admisión de esa demanda pueden pasar algunas cosas que también son trascendentes. ¿Cuáles? ¿Cuáles pueden pasar? Entonces, frente al auto que me admite la demanda, pudiéramos decir que yo como demandado tengo la alternativa de presentar recurso de reposición frente al mismo, ¿cierto? Puedo atacar el auto admisorio de la demanda dentro de un proceso de carácter declarativo, ¿cierto? Y manifestar el tema de mi desacuerdo frente al particular. ¿Qué otras cosas pueden pasar dentro de estos actos previos a la contestación o oposición por parte del demandado? Pudiéramos decir que el demandante tiene la posibilidad en su demanda de hacer un requerimiento frente al juez que el demandado aporte pruebas documentales o algún tipo de prueba que esté en su poder, de tal suerte que el juez podrá requerir a ese demandado desde el auto admisorio de la demanda para que aporte ese documento, cual que tiene un contrato, que tiene un otro sí al contrato, que tiene una constancia de pago, que tiene un acta de entrega, que tiene la constancia de haber realizado una reparación locativa, una mejora, etcétera. Pero como yo no lo tengo en mi poder como demandante, se lo anticipo al juez en mi demanda y le solicito al juez que exhorte a mi contraparte para que esa documental sea aportada, ¿de acuerdo? Conforme al artículo 82, numeral sexto, y al 90, numeral séptimo y siguientes del Código General del Proceso, ¿de acuerdo? Habíamos aclarado que el término para contestar la demanda por el demandado, obviamente, el término es de 20 días. ¿Estamos claros hasta allí, jóvenes? Sí, señor. Sí, doctor. Dudas, preguntas, interrogantes. Bueno, habiendo explicado ello, muchachos, el control de legalidad, ¿cierto? El control de legalidad dentro de esta etapa introductoria. ¿Eso qué significa? Bueno, conforme al artículo 132 del Código General del Proceso, que lo explicábamos de manera anterior, emerge una obligación para el juez. ¿Cuál es la obligación para el juez? Que cada vez, muchachos, que termina, que culmina, que se ejecuta una etapa procesal o unas etapas procesales, pudiéramos decir, dentro de esta etapa, dentro de esta primera etapa introductoria, pudiéramos decir que el juez debe hacer un control de legalidad de toda esa cantidad de actos que se han ejecutado dentro del proceso. ¿A qué va orientado ese control de legalidad? A sanear circunstancias, actos procesales, vicios que puedan estar afectando la validez del procedimiento, que puedan invalidar el mismo, que pueda afectar derechos de terceros. Un ejemplo, ¿no? Respecto de ese control de legalidad, hay una persona o un conjunto de personas que no se han citado al proceso judicial, ¿cierto? Y por tal motivo no han podido ejercer su derecho de contradicción y defensa. ¿Eso es un vicio? Por supuesto que eso es un vicio. O el juez cercenó el derecho de contradicción y defensa de una de las partes al no permitirle el término para contestar la demanda, ¿de acuerdo? También es un vicio, el cual el juez, en virtud del control de legalidad, un ejecutado. Toda la etapa introductoria que acabamos de explicar hará un pronunciamiento
a efectos de enmendar ese vicio. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Bueno, muy bien, muchachos. Muy bien. El tema de las excepciones previas, volvemos acá, muchachos, que me estoy devolviendo de manera puntual. Acá. ¿Mm? El tema de las excepciones, previas, que les decía que están allí en el artículo 100. Bueno, acá me comí una C. Les pido disculpas por el tema del error. Secciones es con C. Acá va una C, pero como esto es un PDF, no lo puedo editar por ahora, pero bueno, haré la respectiva corrección. Listo. El tema de las excepciones previas. ¿Cuál es el efecto que genera una excepción previa? Entonces, decíamos nosotros que el tema de las excepciones previas, muchachos, están aquí, ¿cierto? Dentro de la etapa introductoria. Las excepciones previas, conforme al artículo 100, 101, que Vivian me preguntó sobre el tema de la profundización del tema, decíamos nosotros que eso es un impedimento de carácter procesal o es un vicio procesal que se presenta dentro de la actuación, el cual imposibilita que el juez pueda emitir sentencia. Esas excepciones previas dentro del proceso verbal, muchachos, se tramitan en cuadernos separados, ¿cierto? Es decir, que esas excepciones previas yo debo hacer un escrito independiente a mi contestación de la demanda y aportarlo dentro del proceso judicial, ¿de acuerdo? Entonces, en un escrito independiente, yo le puedo agregar cualquiera de esos 11 numerales que están allí en el artículo 100, que en varias oportunidades ya se los he citado y le explico al juez por qué circunstancia debe tenerse como probada esa excepción previa y aporto los documentales o solicito la práctica de alguna prueba si se requiere, un testimonio, un dictamen pericial, etcétera. Bueno, cualquier cuestión que yo considere trascendente, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el efecto de las excepciones previas, que son muy diferentes a las excepciones de mérito? Tratar de sanear el procedimiento a efectos de que el juez pueda seguir adelantando las actuaciones que en derecho corresponda para llegar al tema de la sentencia. Entonces, si por X o Y motivo hay alguna excepción previa que prospere, por ejemplo, la existencia, jóvenes, del tema de la cláusula compromisoria. Entonces, ¿qué es ello? Que las partes en un contrato, en un negocio, pactaron que cualquier controversia que se suscitara por ese acto o contrato no iban a acudir ante la Administración de Justicia o ante los jueces de la República para resolver tal divergencia, sino que iban a acudir a la justicia privada, denomínese tribunal de arbitramiento, que iba a estar constituido, pudiéramos decir que por 3 árbitros, si es un acto de un proceso de mayor cuantía, los cuales iban a resolver ese conflicto, ¿cierto? Entonces, a partir de la cláusula compromisoria, yo estoy derogando el tema de la jurisdicción. Estoy dando jurisdicción a ese tribunal de arbitramiento que previa consolidación del mismo, ante ellos se va a someter el conocimiento de ese asunto entre este conjunto de individuos que deciden acudir a la justicia privada, particularmente porque se demora muchísimo menos o tarda menos que un proceso judicial, conocido por los jueces de la República. Entonces, si prospera el tema de una excepción previa, ¿cuál es el efecto en particular esta? Que acá termina el proceso frente al conocimiento de este juez y se remiten las mismas ante el respectivo tribunal de arbitramiento, ¿cierto? Generalmente, o puede pasar que el tema de la excepción previa pueda terminar el tema del proceso, ¿cierto? Se termina el proceso. ¿Por qué circunstancia se puede terminar el tema del proceso? Porque no cumple con los requisitos formales el tema de la demanda, ¿cierto? Que hay ineptitud de la demanda. Y si hay ineptitud de la demanda, hay un vicio que debe tratar de sanearse. Si se exhorta al demandante, sanee esos vicios y no lo hace el demandante, pudiéramos decir que hasta allí se termina el tema del proceso judicial. ¿Estamos claros hasta allí?
Sí, señor. Profe, una pregunta. Dime, doctor. Eh, Dime. pero me queda muy claro. Esa sección previa ya me queda claro, pero en una comparación con esa sección de mérito, no sé si ya la explicaste, pero, o sea, la previa me puede terminar el proceso como lo decía, pero me dices que las de mérito se resuelven con la sentencia, es decir, al final. Es decir, que Sí, esas correcto. excepciones de mérito tengo que esperar a que o sea, una excepción de mérito no puede facultar para que no dé viabilidad el proceso. Digamos que sí, exactamente. Entonces, el tema de la excepción previa es un vicio procesal, que la demanda no cumple con los requisitos, que dentro de la demanda hizo falta por integrar a un litisconsorte, que el tema de la demanda se adelantó por un trámite que no corresponda. Son vicios que se pueden sanear, ¿cierto? O que usted, señor juez, no es competente para conocer del asunto, que usted es juez civil municipal, pero esto lo debe conocer un juez civil del circuito. O que hay una falta de jurisdicción. Usted no puede conocer de este asunto. Debe conocerlo los jueces de lo contencioso administrativo, ¿cierto? Entonces, pudiéramos decir que eso imposibilita continuar con el trámite. Sin embargo, el tema de la excepción de mérito o de fondo no ataca el procedimiento, sino ataca directamente el tema de la pretensión. Que usted, Pedro Pérez, inició un proceso de responsabilidad civil de carácter extracontractual por accidente de tránsito. Y como excepción de mérito, como demandado, estoy alegando que existió una culpa exclusiva de la víctima. Si ustedes ven el tema de la excepción de fondo o de mérito, esta va a ser resuelta en la sentencia porque en ningún momento está atacando propiamente un acto procesal en el cual ponga de presente que existe un vicio o que existe un impedimento para que usted pues pueda fallar. Está atacando la pretensión, lo que usted reclama como demandante. Como demandante reclamo 100 millones de pesos por el accidente de tránsito, pero hey, como demandada, usted fue imprudente, usted iba en una motocicleta, usted no tenía licencia de conducción, usted adelantó en doble línea continua, usted iba a exceso de velocidad, usted adelantó en curva y por esas circunstancias se generó la colisión, se generó el siniestro vial. Entonces la culpa no es mía, la culpa es suya, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, estoy atacando el fondo, la pretensión puesta de presente o reclamada por el actor. ¿Estamos claros? Listo, profe, claro, muchas gracias. ¿No? Lo mismo los demás ejemplos. Correcto. Cristian, dime. Una pregunta, en este proceso verbal, ¿se tienen que llevar cada una estrictamente en el orden en el que están ahí, en la diapositiva? Estas cuestiones, estimado doctor, Sí, sí. no en el estricto orden, es que todo esto se integra en lo siguiente, ¿de acuerdo? Silencia tu micrófono, mi estimado doctor. Estoy escuchando retorno. Bueno, muy bien. Todo esto, estas opciones frente al demandado, se deben agotar, estas particularmente, ¿sí? O todas, en el mismo acto, dentro de los 20 días que tengo para contestar la demanda. No hay un orden. Es que si yo contesto la demanda con la contestación de la demanda en gracia de discusión, yo debo elevar las excepciones previas. Con la contestación de la demanda, ¿cierto? Dentro del mismo término, debo elevar la demanda de reconvención. Con la contestación de la demanda, debo hacer el llamamiento en garantía. Con la contestación de la demanda, hago el llamamiento al poseedor, ¿cierto? O simplemente tomo una actitud totalmente pasiva y no hago objeción alguna frente a los hechos y frente a las pretensiones de la demanda, todo dentro de los mismos 20 días que me da el legislador para surtir el traslado de la demanda. No es que sea en un orden, que primero contesto, después interpongo secciones previas, después la reconvención, no, todo lo hago en un mismo acto, ¿de acuerdo? Cuando hay oposición, por supuesto, hablando de estas circunstancias. ¿Estamos, doctor? Ah, bueno, profe, gracias. Profe, ¿y el control de legalidad, ese solo lo ejerce el juez o quién más lo puede ejercer? No, el juez particularmente. Solo que acá, en el tema de las audiencias,
ese control de legalidad se ejerce de manera conjunta. Digamos que siempre que se agota una etapa procesal, que se contesta la demanda, que hay un pronunciamiento frente a las excepciones, siempre el juez debe hacer un control de legalidad. Sin embargo, acá dentro de esta etapa, dentro del artículo 372 como audiencia inicial, permite la norma que ese control de legalidad se dé de manera conjunta por las partes. Es decir, el juez exhorta a las partes para que manifiesten al despacho si existe alguna irregularidad procesal que pueda invalidar lo actuado hasta ese escenario. Si se ha surtido, ¿de acuerdo? Entonces el demandante, el demandado y todos los demás intervinientes pondrán de presente esa irregularidad a efectos de que el juez pueda tomar las medidas de carácter correctivo. Entonces, si por ejemplo, lo más habitual, que no hubo una citación a una persona que debía ser citada o que debía comparecer dentro del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, que Pepito no se citó, pero Pepito celebró el negocio también, Pepito se obligó, entonces vamos a suspender la audiencia y vamos a citarlo a él para darle la oportunidad de que se pronuncie, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo puede manifestar el demandante, el demandado, llamado en garantía, el tercero excluyente, cualquiera de los litis consortes, necesario, el facultativo, el cuasi necesario, ¿de acuerdo? Pero pudiéramos decir que no es únicamente el resorte de las partes. ¿Claros? Vale, profe, gracias. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, continuemos. ¿Listo? Control de legalidad, decimos que el juez constantemente lo está ejecutando y acá no es la excepción. La sentencia anticipada. La sentencia anticipada. ¿Qué es la sentencia anticipada, joven? El tema de la sentencia anticipada. Entonces vuelvo y me retrotraigo. Es la decisión definitiva sin el agotamiento de todo este conjunto de etapas procesales, ¿cierto? Entonces, esto no siempre es una camisa de fuerza para que el juez pueda resolver de fondo. Cuando puede haber, pudiéramos decir, sentencia anticipada. En varios procesos, y lo explicaremos, en la entrega del tradente al adquirente, en la rendición de cuentas, en la restitución del bien inmueble, en los procesos de filiación, de impugnación e investigación de paternidad, en la cancelación o reivindicación de títulos, valores, etcétera, puede haber sentencia anticipada, muchachos, sin agotar toda esta cantidad de etapas, cuando la contraparte o el demandado guarda silencio. Entonces, el juez y la norma no obligan al funcionario judicial a que tenga que agotar todo esto y convocar a una audiencia para emitir decisión de fondo, ¿cierto? Entonces, por acá en el Código General, el 278, creo que es el numeral segundo, ya les verifico, establece que el juez podrá emitir sentencia anticipada cuando no existan pruebas que practicar, ¿cierto? Entonces, cualquier estado del proceso, 278, efectivamente, el juez podrá dictar sentencia anticipada total o parcial en los siguientes casos. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez, ¿cierto? Cuando no hubiese pruebas que practicar, por supuesto, si no hay oposición, vamos a decir que no emerge la obligación de que el juez haga una práctica de pruebas, ¿no? Porque solo tendríamos las pruebas de ¿quién? De la parte demandante. Entonces vamos a resolver con las pruebas de la parte demandante y voy a emitir sentencia anticipada, inclusive sin el adelantamiento de la audiencia. Si el juez lo considera necesario o indispensable, puede adelantar el tema de la audiencia, ¿cierto? Puede adelantar el tema de la audiencia y emitir sentencia que en derecho corresponda. Pero el tema de la sentencia anticipada no obliga al juez de que deba agotar toda esta cantidad de escenarios, ¿cierto? Excepciones previas. ¿Cómo va a agotar excepciones previas el juez? Si no hubo oposición, a sabiendas de que las excepciones previas única y exclusivamente las alega ¿quién? La parte demandada, ¿cierto? Si no hubo oposición y la parte nunca apareció, el demandado, ¿con quién voy a conciliar? Yo no puedo conciliar de el yo con yo, ¿cierto? El juez puede adelantar audiencia ¿para qué? De pronto para surtir el interrogatorio, ¿no? Para hacerle un control de legalidad al proceso
escuchar en alegatos de conclusión al demandante y emitir la sentencia. ¿Sí ven cómo se abrevia el tema del procedimiento, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, el tema de la sentencia anticipada particularmente se da cuando no hay oposición, cuando no hay pruebas que practicar, cuando las partes de común acuerdo así lo establezcan. Y tercera circunstancia, cuando se encuentre probada el tema de la cosa juzgada, transacción, caducidad, prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa. ¿Eso qué significa? La cosa juzgada, que resulta que ese proceso por incumplimiento de contrato ya se había ventilado ante otro juez de la República, entonces debo emitir sentencia anticipada sin la necesidad de evacuar todos estos escenarios, ¿cierto? Porque ya existió resolución a ese conflicto y eso imposibilitaba que, ¿qué? Que se volviera a adelantar ante la Administración de Justicia, ¿de acuerdo? Que ya había existido una transacción, es que los dos ya habíamos negociado sobre este particular, ya habíamos quedado que usted me cancelaba un emolumento de 50 millones de pesos y por eso terminamos ese proceso por transacción, por ende usted no podía volver a adelantar el mismo proceso por los mismos hechos cuando ya habíamos zanjado nuestras diferencias por un contrato de transacción. ¿Estamos claros, jóvenes? O ¿cuándo más se da el tema de la sentencia anticipada? Cuando existe la denominada figura del allanamiento, ¿cierto? ¿Qué es el allanamiento? Un pronunciamiento respecto del demandado, ¿m? En el cual acepta o admite los hechos, fundamento de la demanda y las pretensiones que se relacionan con esa cuestión fáctica. ¿Sí? Admito, señor juez o su señoría, que adeudo esa obligación o que incumplí el contrato, emita la sentencia que en derecho corresponda porque no tengo ninguna oposición frente al particular. ¿Me estoy allanando? Por supuesto que me estoy allanando. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Claros allí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien, muchachos. Ese es el tema de la etapa introductoria. Vamos a la segunda etapa, ¿no? La etapa de oralidad, ¿cierto? El tema de la etapa de oralidad. Entonces, todo lo anterior se surgió, esperamos decir de manera escrita. El tema de la sentencia anticipada, jóvenes, sentencia de la sentencia anticipada, también se da la posibilidad de que el juez la emita por escrito y la notificará por estado, como les expliqué el día de ayer, por estado, con la publicación de la decisión judicial allí, en el estado electrónico a través de su micrositio. El tema de la etapa de oralidad comprende la audiencia inicial y la instrucción y juzgamiento, ¿de acuerdo? Hasta donde nosotros habíamos explicado, ¿de acuerdo? De acá desde la decisión de las excepciones previas, jóvenes, hasta la práctica de las pruebas, y ya sabemos cuáles, y nosotros ya habíamos explicado, por eso optimizamos el tiempo ahora, qué son las excepciones previas, qué es el tema de la conciliación, qué es el interrogatorio de las partes, donde se escucha cada uno de los sujetos procesales, ¿cierto? Al demandante, al demandado, a el litisconsorte facultativo, el litisconsorte necesario, etcétera. El oficioso es el que desarrolla el juez. La fijación del litigio ya habíamos dicho que es la delimitación del objeto de debate, producto de los hechos admitidos y reconocidos por las partes que ya se tienen como probados, de la demanda o de la contestación de la demanda, o que se hayan extraído producto del interrogatorio de las partes para evitar un desgaste de la administración de justicia. El control de legalidad, acabamos de explicar qué es ese control de legalidad, ¿cierto? Es un pronunciamiento tanto del juez como de las partes respecto de las presuntas irregularidades que puedan afectar el tema de la actuación, ¿estamos claros? Y el tema del decreto de las pruebas es la calificación que hace el juez respecto de los medios de pruebas solicitados y aportados por las partes, de las pruebas testimoniales, de las pruebas documentales, de las pruebas periciales, de la inspección judicial, entre otras. Y el tema de la práctica de las pruebas. Acá en esta audiencia de instrucción y juzgamiento se escucharán a testigos, peritos y otras pruebas que deban practicarse, como las exhibiciones de documento, un documento que tenga algún grado de reserva, se pondrá de presente allí en la audiencia para que se conozca su contenido por tener relevancia jurídica para el asunto que se trata de resolver. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros allí, jóvenes? Una pregunta, es que a mí no me quedó ayer muy claro lo de la notificación por estado.
¿En qué etapa del proceso es que uno tiene que estar pendiente a que lo notifiquen por estado? En todas las etapas, doctor. En todas. Desde que tú presentas la demanda. Cierra el micrófono, doctor. Cierra el micrófono un segundo, ¿no? Desde que arranca el proceso hasta que termina, yo debo estar pendiente de los estados, ¿cierto? Entonces yo les decía, por efectos prácticos, acá hay alguna persona que trabaja en la rama judicial o que trabaje con abogados. Sí, profe, yo. ¿Quién es yo? Profe. Levántame la mano, doctora. Ya va. ¿Quién más? Joana. ¿Joana también? Bueno, muy bien. Bueno, hay varios. Joana, Sandra, Yanira, María Elena, la doctora Justín. Bueno, muy bien. Hay varios, ¿cierto? Bueno, no me bajen la mano. Ninguno me baje la mano. Bueno, creo que el doctor me bajó la mano. Bueno, no importa. Sandra, abre el micrófono un segundo, por favor. Sandra Yasmín. ¿Me escuchas, Sandra? Sí, profe, ya qué pena era que estaba cerrado y no lo podía abrir. Ya, sí, señora. Claro que sí. Bueno, Sandra, Señor. ¿cómo revisan ustedes los procesos? ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué día revisan los procesos ustedes? Y bueno, y lo primero, Yo, ¿en qué asuntos manejas en donde trabajas? Primero, ¿dónde trabajas? ¿De acuerdo? yo trabajo en una oficina de abogados. Trabajamos la mayor Sí. parte laboral y administrativo. Administrativo, bueno, muy bien. Sandra, ¿cómo es el tema de la revisión de procesos de ustedes? Bueno, nosotros, o en el caso mío, yo reviso expedientes 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Esto con el fin de que en cualquier momento los juzgados pueden sacar un auto, ya sea rechazando alguna prueba o inadmitiendo, bueno, hay varias circunstancias y así controlar que no se me vaya a cruzar ningún término ni que se me vaya a vencer, porque en algunos casos solamente tenemos 2 días para presentar recursos de reposición. Ok. Bueno, en contencioso es diferente, ¿no? En civil son 3 Sí, días para interponer reposición y exacto. apelación. En laboral hablo desde el punto de la rama en que nosotros ejercemos. Entonces, en el caso de laboral, solamente son 2 días para interponer los recursos. En el tema laboral administrativo, me estás hablando de la especialidad laboral. Laboral, profe, la rama laboral, ordinaria laboral. Ah, ok. Muy bien, doctor. Por eso le refiero, en el Código General del Proceso son 3 días, ¿no? Entonces, digamos que en mi caso particular, ¿no? El tema de la revisión de los Sí, señor. procesos, generalmente yo lo hago así, ¿no? Y acá están viendo mi cursor, ¿no? El tema de los martes, Sí. el tema de los jueves, y reviso por acá el tema de los sábados, el fin de semana o el mismo viernes en la noche, ¿no? Ese es el tema de la mecánica. Entonces, los colegas que tenían el tema de la mano levantada, desde que arranca un proceso, así se demore 7 años. Todas las semanas debo estar revisando el tema de los estados de ese proceso. La doctora nos dice por practicidad, bueno, y eh, claro que en contencioso es diferente el conteo de los términos, por ello la doctora lo hace el tema de los lunes, los miércoles y los viernes, ¿cierto? Pero bajo esa óptica, ¿cierto? Eso es una buena práctica que debe realizarse desde el inicio del proceso hasta la culminación del mismo, ¿cierto? En la medida que no solo revisando el tema de los estados, sino también la búsqueda de los procesos por el TIVA y bueno, los otros aplicativos que tiene la rama judicial, porque hay otras decisiones que también interesan. ¿Cuál es un oficio, una certificación, los títulos judiciales, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Por ello debo hacer el ejercicio habitual.
¿Estamos claros? Bueno, ya le pregunté a Sandra. Joana, ¿tú cómo lo haces? Muy bien, Sandra, te agradezco muchísimo. Excelente la explicación, Joana. Profe, yo laboro para el Estado, en Personería Distrital de Bogotá. Estoy en potestad disciplinaria, en el área de disciplinarios. Y pues nosotros somos como la contraparte. Hacemos todo el proceso de pues hacer los autos, validar pruebas, solicitar pruebas, pues para validar si la queja que se interpuso da lugar o no da lugar y si el investigado pues sí efectuó el acto o no. Tú eres control disciplinario al interior de la personería, de los mismos funcionarios de la personería. Exacto. No, no señor, a todas las entidades del Estado. Nosotros tenemos casos de colegios públicos, de EPS, de hospitales, de la subred de Oriente, Sur. Tenemos todos los casos de contratación pública. Exacto. Todas las entidades públicas. ¿Te gusta el disciplinario, Joana, o vas a orientar tu actividad? ¿Sí? Sí, me gusta mucho el disciplinario, pero me estoy interesando mucho por el tributario. Bueno, muy bien. Bueno, excelente. Bueno, muy bien. Pero sí. Yanira. Gracias, Joana. Te agradezco mucho. Vale. Yanira. Hola, profe, buenas noches. Bueno, pues mi caso es un poquito diferente. Yo trabajo en un despacho de abogados administrativos, manejamos todos los procesos contra el magisterio y yo soy la encargada de toda la etapa prejudicial. Ok, de la etapa prejudicial. Los que se surten en el tema de conciliaciones, bueno, ante la Procuraduría, etcétera, ¿no? Sí, señor, me encargo de realizar las subsanaciones, las reclamaciones, doy hasta el momento en que se radica la demanda y ya le doy traslado a las dependientes judiciales para vigilancia. Ok, bueno, muy bien, muy interesante, Yanira, excelente. Doctora Justin. Buenas noches de nuevo. Yo ahorita estoy trabajando en la Superintendencia de Transporte. Trabajo en el área de contratación, en específico con persona natural, y estoy apoyando en la revisión de documentación de la etapa precontractual de los contratos. Entonces, procedo a revisar estudios previos y todo lo que la lista de chequeo, digamos, obliga al contratista a entregar. Y verifico que eso esté bien. Estoy también en etapa postcontractual revisando pólizas de cumplimiento, ese tipo de cosas. Bueno, muy bien, doctor, excelente. María Elena. Sí, profesor. Yo trabajo como asistente jurídica en una oficina de abogados especializados en administrativo. Y ahí revisamos procesos todos los días a las 2 de la tarde, precisamente por los términos. Sí, porque, digamos, si es traslado de excepciones, que es una fijación en listas, son términos son 3 días, y ese no lo notifican por estado. Entonces, no, ese toca revisarlo en otro espacio dentro del mismo micrositio, ¿no? En el micrositio del juzgado, sí. También, digamos, cuando hay actuaciones que dicen el proceso entró al despacho, entonces, y no tenemos las pruebas completas, entonces el juzgado es porque nos va a requerir. Entonces lo que hacemos es revisar si ya tenemos la prueba para poderla aportar, y si no, entonces vamos resolviendo cómo le vamos a dar cumplimiento al juzgado. Pero sí se revisan todos los días. Bueno, muy bien, María Elena. Muy bien. Y Yolima. Gracias, María Elena. Yolima. Profe, buenas noches, ¿me escuchas ahí? Sí, Yolima, perfecto, fuerte y claro. Profe, es que yo me voy a volver un poquito, yo no trabajo aún todavía en esta rama ni nada, pero no quiero quedarme con la duda cuando hablabas en la sentencia anticipada. Quisiera saber, por favor, me aclaras, si en general en la sentencia anticipada implica una reducción de la pena
en reconocimiento a la admisión de culpabilidad o ahorro de tiempo en recurso del sistema judicial? Profe, ¿me podrías aclarar, por favor? Bueno, claro, Yolima, que esto es otra cuestión, bueno, digamos que diferente a lo que estamos explicando acá, ¿cierto? ¿Por qué circunstancia? ¿No? Porque acá hablamos propiamente, ¿m?, de las controversias que resuelve el Código General del Proceso, ¿de acuerdo? Entonces son relaciones entre particulares por actos jurídicos, por contratos, por negocios, por temas de carácter patrimonial, como lo enuncié en algunas oportunidades en el segmento de la clase. Sin embargo, el tema de la sentencia anticipada, por supuesto que optimiza tiempo dentro de cualquier área del derecho. Acá, en el contexto del Código General, en el tema laboral, pudiéramos decir que el tema de la sentencia anticipada no se da en el mismo resorte que en el sistema penal acusatorio, ¿cierto? El sistema penal acusatorio se persigue proteger bienes jurídicamente tutelados, y a partir del ius puniendi del Estado, el derecho a castigar, el Estado tiene monopolio de administrar justicia, despliega unos actos investigativos por la Fiscalía General de la Nación para llegar a tener certeza o más allá de toda duda razonable, como refieren los penalistas, respecto de una conducta punible, ¿cierto? Sin embargo, todas las etapas que se surten en el sistema penal acusatorio, de las que ejecuta la Fiscalía hasta llegar a una sentencia, sea absolutoria o condenatoria, es un desgaste para la administración de justicia. Acá, el tema de la sentencia anticipada se da, digamos que única y exclusivamente cuando no hay oposición o cuando hay allanamiento al tema de las pretensiones de la demanda, ¿cierto? Sin que eso pudiéramos decir que propiamente comporte un beneficio, como sí pasa en penal, para alguno de los sujetos procesales. Acá, ¿cuál sería el beneficio? Que el tema de la sentencia se produce de manera más célere. En penal, además de producirse el tema de la sentencia más célere, que por supuesto genera un menor desgaste de la administración de justicia, hay una serie de beneficios punitivos para el procesado que se allana, pero allá hablamos de allanamiento a cargos en la formulación de la imputación, en la acusación, en la preparatoria, en el juicio. Es decir, que si el procesado se allana o acepta el tema de los cargos, mayor grado porcentual de rebaja va a tener respecto de la pena a imponer. Creo que en la formulación de imputación se rebaja hasta el 50%, recuerdo, ¿no? Si me equivoco, bueno, me corrigen, hasta el 50% en la formulación de imputación, es decir, en las audiencias preliminares. El juez le indaga frente a la imputación, una vez culminada la misma, acepta o no tema los cargos que le indica la Fiscalía General de la Nación a través de este acto de comunicación, y la parte, si refiere que sí, pues se le podrá rebajar hasta un 50%. Ya si lo hace en la acusación, el tema de la rebaja es menor, lo mismo en la preparatoria y lo mismo en el tema de la etapa de juicio oral, ¿cierto? Entonces ahí se emite el tema de la sentencia anticipada. Se allana cargos y el juez le dosifica la pena y le dice, mire, la rebaja que se le hizo conforme al acto procesal, en el cual usted está admitiendo su responsabilidad penal frente a X o Y punible, como autor, partícipe, cómplice, etcétera, es de tanto y su dosificación punitiva es tanto, y eso da lugar a que el abogado pueda solicitar el tema de los subrogados penales, ¿no? El tema de la domiciliaria, el tema de la libertad, o dar lugar de pronto a otro tipo de beneficios. ¿Estamos claros? Mi estimada doctora, no sé si respondí al tema de tu pregunta. Ay, gracias, profe, perdón por haberme metido por ejemplo. No, Muchas doctora, gracias. tranquila. No te preocupes, pero allá es Comprendí. diferente, Ah, ok, si me diste, muy ya diferente. me ¿Y cuál quedó es la la duda. otra diferencia? Por ejemplo, allá no hablamos de prueba de confesión, allá hablamos de allanamiento a cargos. Acá en el contexto civil, familia, laboral, si hablamos de prueba de confesión, inclusive ni en lo contencioso administrativo, propiamente hablamos de prueba de confesión, porque allá se están discutiendo
en el escenario también derechos patrimoniales, pero que involucran al Estado. Todos los representantes de entes nacionales, de entes territoriales departamentales o municipales. No se genera el tema propiamente de la confesión, sino que el manejo es otro. ¿Listo? Bueno, muy bien, doctor. Entonces, estábamos hablando del tema de la sentencia anticipada y también hablábamos del tema de la etapa de oralidad que se surte dentro de la audiencia inicial y la instrucción y juzgamiento hasta la práctica de las pruebas como lo explicamos el día de ayer, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, hasta acá. La etapa de carácter conclusivo, jóvenes. La etapa de carácter conclusivo, esta comporta el tema de las alegaciones de conclusión y el tema de la sentencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué son el tema de los alegatos de conclusión? Es un argumento que hace cada uno de los apoderados de las partes por el mismo tiempo, es decir, la norma procesal, el 373, habla de hasta 20 minutos, siendo plenamente factible que puedan ser prorrogados por un tiempo adicional en iguales condiciones que la contraparte, que integra el tema de los alegatos de conclusión a manera de consejo, jóvenes. Los alegatos de conclusión en oralidad no es para irlos a leer, ¿cierto? En los alegatos de conclusión particularmente, pero decir que es una falta de técnica citar el tema de artículos, ¿no? Y darle lectura a artículos, si acaso mencionarlos, ¿no? Pero ustedes saben que, y presumimos, obviamente, los jueces ya se conocen la norma. Entonces, no hay que indicarle al juez que el artículo 167 respecto del onus probandi establece que incumbe probar a las partes los supuestos de hechos de la consecuencia jurídica que persiguen. No, eso ya lo sabe el juez, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema de los alegatos de conclusión, por el término de 20 minutos, que es la etapa conclusiva, después de haber fenecido la práctica de las pruebas, es un argumento en el cual yo busco persuadir al juez a efectos de que emita sentencia favorable frente a la persona que estoy representando dentro del escenario del proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué yo debo tener en cuenta dentro de el tema de los alegatos de conclusión? De pronto, relacionar dentro de mi argumento el tema de las cuestiones fácticas a la brevedad, resaltando que estas ya las conoce el juez, ¿cierto? Dándole el respectivo fundamento, tanto sustantivo o sustancial como de carácter procesal, y hacer a la brevedad un análisis probatorio respecto de las conclusiones que para mí como abogado litigante arrojó el tema de la práctica de las pruebas, y construir básicamente sobre esos cimientos mi argumento para buscar una sentencia favorable para la parte que me representa. Los alegatos de conclusión, muchachos, deben emerger de cada uno de los apoderados de manera espontánea. El doctor Marco Antonio Álvarez de la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá establecía que riñe contra el tema de la oralidad y la celeridad procesal que un abogado dentro del proceso se ponga a leer unos alegatos de conclusión. Eso es un sinsentido, porque estaríamos volviendo al sistema anterior del Código de Procedimiento Civil, donde los alegatos de conclusión jóvenes se presentaban por escrito, ¿cierto? Si usted me los va a leer, eso se estimula la oralidad y volveríamos de antaño al sistema anterior, donde no se necesitaba escuchar a los abogados, sino simplemente leía yo el tema de sus argumentos y emitía la sentencia que en derecho corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un alegato de conclusión, muchachos, hay que reestudiarse nuevamente el proceso, hay que buscar el tema de los fundamentos jurisprudenciales también, es muy importante la fuerza del precedente, e indicarle por qué circunstancia, conforme al análisis probatorio, a un análisis fáctico, a un análisis normativo, ¿cierto? El juez debe emitir fallo respecto de las pretensiones o excepciones, dependiendo de a quién de los sujetos procesales esté representando. Eso se hace allí dentro de la audiencia de instrucción y juzgamiento. A cada una de las partes, que no siempre pueden ser dos demandantes y demandados, sino pueden intervenir más, se les da el mismo tiempo para que aleguen de conclusión. Y surtido de los alegatos de conclusión viene, jóvenes, el tema de la sentencia.
que el juez debe proferir en la mayoría de los casos de manera oral, allí en la audiencia, donde se puede tomar un breve receso para que analice las alegaciones de conclusión, analice la práctica de las pruebas de acuerdo a su contenido y establezca su alcance y emita la sentencia en oralidad, ¿cierto? Donde allí plasme sus consideraciones jurídicas y la parte resolutiva de su decisión judicial, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Pero también existe la posibilidad de que el juez pueda proferir el tema de la sentencia por escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se desarrolló la diligencia de instrucción y juzgamiento. ¿O cuáles son los justificantes para que un juez pueda emitir sentencia por escrito y no la emita allí en oralidad, jóvenes? Pues sencillo, ¿no? El juez puede emitir sentencia por escrito atendiendo a la complejidad del asunto, ¿cierto? Por ejemplo, un proceso de responsabilidad civil médica puede ser un asunto en el cual el juez deba tomarse ese tiempo adicional para analizar cada una de las pruebas y emitir el fallo que en derecho corresponda, ¿de acuerdo? O porque el material probatorio es demasiado abundante. Los testigos, fueron muchos testigos, hay muchas documentales. Por esas motivaciones, el juez debe indicar por qué circunstancia no va a emitir sentencia allí en el acto, sino que va a hacerlo en 10 días siguientes a el desarrollo de la mentada diligencia, instrucción y juzgamiento. Sin embargo, la norma regla de que el juez debe emitir el sentido de su decisión, lo mismo que se hace en penal, la doctora que me preguntó sobre el tema penal, ¿cierto? Entonces, allí el juez debe motivar por qué va a emitir la sentencia por escrito y además debe indicar cuál es el sentido de su decisión. ¿Prosperan las pretensiones del demandante? Por ejemplo, eso es un sentido de la decisión. Me está comunicando respecto de que ya salieron avantes las pretensiones del demandante. ¿Cuáles pretensiones? Que todas, o fue parcialmente favorable el fallo al demandante, me indicará cuál de esas pretensiones salieron favorables. O si prosperó alguna excepción por parte del demandado, que la mala fe, que el pago total, que la culpa exclusiva de la víctima, que el abuso del derecho. Ese es el sentido de la decisión al establecérmelo allí. Así la norma lo establece. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Interrogantes? ¿Ninguna? No, señor, de mi parte no. Doctor, Profe. discúlpame. Entonces, este paso, digamos que para proferir la sentencia dentro de los 10 días, antes se debe, digamos que, indicar que se suspende para proferir esa sentencia y digamos que el juez tiene esos días siguientes hábiles para proferirla, ¿correcto? Sí, doctora, exacto. Entonces, si estamos frente a uno de los casos complejos o el tema de los denominados casos difíciles, que por allá de ellos se hablaba Dworkin y Hart, etcétera. Bueno, en el tema de esos casos difíciles, el juez se toma un tiempo adicional para emitir su sentencia y allí lo debe advertir en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, atendiendo a la complejidad del asunto, atendiendo a el abundante material probatorio, me arrogo el tema de la facultad establecida dentro del artículo 373 del Código General del Proceso, en virtud del cual me faculta para emitir sentencia por escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes y notificarla por estado, ¿de acuerdo? Sin embargo, el sentido de la decisión es favorable a las pretensiones del demandante y las consideraciones jurídicas pasaré a argumentarlas y a fundamentarlas dentro de esos 10 días hábiles siguientes en los cuales estaré comunicando la decisión por estado. ¿De acuerdo? Ahí cumple con la carga establecida por el artículo 373 del Código General y debo informar esas cuestiones a el Consejo Superior de la Judicatura, a la Sala Administrativa. ¿De acuerdo, Lely? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene más preguntas? Profe, a mí sí me queda una duda
En el caso de la indebida o la no notificación de una audiencia, no sé cómo explicarlo, cómo se argumenta como una excepción previa en el caso de la Como una audiencia nulidad, inicial. doctora, como una nulidad. Si existió falta de notificación de una o de cualquiera de las diligencias, lo manejo por el artículo 8 del 133 del Código General del Proceso. Hay un vicio respecto frente a una notificación que no únicamente se sustrae a la notificación que se ejecuta del demandado, sino también de las notificaciones que ejecuta el despacho a través de los micrositios, donde, por ejemplo, hay alguna diligencia que no colgó allí en el tema del micrositio, se desarrolló la diligencia y no pude comparecer a la misma. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, existió algún error, se le notificó únicamente a alguna de las partes por correo electrónico, no se colgó la decisión en el micrositio, debo hacerlo a través de un incidente de nulidad, ¿de acuerdo? De Yanira. Vale, profe, gracias. Por ejemplo, una diligencia de secuestro, que no te citaron, que no compareciste, incidente de nulidad, ¿de acuerdo? Porque tú estabas legitimada para asistir a la misma vida cuenta de que ya eras parte del proceso, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Cristian. Profe, respecto a lo que dice Yanira, uno cómo puede alegar cuando de pronto no lo notifican dentro de los términos en una demanda o algo así, y uno pues tiene como conocimiento de que tiene la demanda, pero no sabe si está demandado o no, y tampoco lo notificaron dentro de los términos. Pero en caso de que la persona va al juzgado y allá lo notifican fuera de los términos. ¿Cómo así lo notifican fuera de los términos, Cristian? Sí, o sea, Explícame mejor el... O sea, a la persona le interpusieron una demanda y el que lo demandó tenía que notificarlo dentro de, no sé, 2 días, 10 días, dentro de lo establecido en el Código General del Proceso, pero no lo notifica dentro de ese término. La otra persona, pues, sospecha que tiene una demanda y va al juzgado a averiguar, y cuando va al juzgado a averiguar, en el juzgado lo notifican. No se puede alegar la nulidad. No, pero ¿por qué el tema de nulidad? A menos que la notificación haya sido enviada a un correo electrónico que no corresponde, que la notificación haya sido enviada a una dirección física que tampoco corresponde a la de tu domicilio, sí puedo alegar el tema de la notificación, ¿no? Pero lo que yo puedo alegar de pronto como irregularidad o vicio es que no se interrumpió un término de prescripción por no haberme notificado dentro del año siguiente al auto admisorio de la demanda, ha operado el tema de la prescripción. Puede que la prescripción de una obligación, puede que la prescripción dentro de un proceso de filiación, ¿cierto? Donde la norma establece que yo tengo la obligación de notificar dentro del año siguiente a la emisión del auto admisorio el que me libró mandamiento de pago, ¿cierto? Eso es lo que yo podría alegar, pero como tal, una nulidad, no, a menos que la notificación haya afectado mi comparecencia al proceso. ¿De acuerdo, Cristian? Pero Bueno. es que eso tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál es. ¿Cómo se denomina cuando uno va a un juzgado a averiguar un proceso y lo termina notificando el proceso en el juzgado? Bueno, no es que lo termine notificando al proceso, eso es conducta concluyente, pero cuando yo elevo una petición frente al despacho, ¿cierto? Donde ya se presume obviamente que yo tengo conocimiento del proceso. Pero eso es una notificación por conducta concluyente, ¿cierto? Que envíe una solicitud de copias o que envíe tema de un poder, el juzgado me va a tener por notificado por conducta concluyente, ¿de acuerdo? Por ya tener conocimiento dentro del proceso y me va a dar el término respectivo para contestar la demanda si deseo hacer oposición a la pretensión. ¿De acuerdo, Cristian? Bueno, muy bien. Bueno, pero es que a eso es a lo que yo voy. O sea, si me notifican por conducta concluyente cuando ya han prescrito los términos. No, pero es que esto es diferente, muchachos. Es diferente el tema de los términos. Vuelvo y les reitero, ¿no?
tema de los términos, no es lo mismo un vencimiento de término acá en el marco de las instituciones del Código General del Proceso que en lo contencioso y en el sistema penal acusatorio, ¿no? Sí, yo envié una petición, un poder, dentro de un proceso civil por incumplimiento de contrato. Envié allí el poder. Ya se entiende, la ley presume que yo ya tengo conocimiento obviamente del proceso, ¿cierto? Por haber ejecutado un acto dentro del mismo proceso. ¿Qué va a hacer el juzgado? Señor Pedro Pérez, lo tenemos por notificado por conducta concluyente en razón al poder conferido al abogado tal y le concedemos el término para que conteste el tema de la demanda. Si ha operado el fenómeno de la prescripción o el fenómeno de la caducidad respecto de la acción, pues yo debo manifestarlo dentro de mi contestación de demanda, ¿cierto? O si hubo alguna irregularidad dentro del proceso, si es un proceso verbal, debo plantearlo como excepciones previas respecto de las causales que están allí en el artículo 100, ¿cierto? Debo hacerlo dentro del término de traslado de mi demanda, pero no una nulidad de notificación, porque el tema de la notificación o el enteramiento del proceso, comparecí prácticamente de manera voluntaria, que puede que ni siquiera haya mediado acto de notificación, me entero del mismo, allego alguna petición, el juzgado me tiene notificado por conducta concluyente, donde ya quedó demostrado que tengo conocimiento del proceso y me otorga el tiempo para contestar la respectiva demanda. Ahí yo no podría hablar de nulidad del tema de la notificación. Y términos prescritos es una cuestión en abstracto, pero prescripción de términos en cuanto a qué, ¿cierto? En la unión marital, de hecho, hay términos, en los procesos de filiación hay términos, en el tema de los procesos en lo contencioso administrativo hay términos de caducidad, en las nulidades y restablecimientos del derecho, en las reparaciones directas, etcétera. Todas esas alegaciones las debo hacer allí dentro del acto de qué, de donde ejercito el derecho de contradicción y defensa. ¿Listo? Bueno, muy bien. Héctor. Profe, una pregunta con relación a la notificación. ¿Cuánto tiempo tengo yo para radicar o efectuar la demanda en los diferentes procesos, pero puntualmente en un monitorio? Me explico. Yo envié el correo, no sé, hace 3 meses lo estoy notificando por correo electrónico que sé que es de cliente. Lo notifiqué y pasó 1, 2, 3 meses y no radiqué la demanda. ¿Cuánto tiempo tengo posterior para radicar la demanda? ¿Cómo va? Si enviaste un correo electrónico, ¿para qué, Héctor? O sea, se le envió, bueno, en lo que estaba mirando, se envió el correo electrónico con copia de la demanda y lo demás para que se notificara la parte del proceso que se iba a iniciar. No fue por correo electrónico, sino por correo certificado, sino por correo electrónico. Eso, uno, se entiende como notificación y dos, si se entiende como notificación, ¿cuánto tiempo posterior yo tengo una vez notificado al demandado para poder interponer la demanda? Héctor, se supone que eso es un acto de carácter simultáneo, que es inmediato, ¿no? Entonces, si yo, cumpliendo con las disposiciones de la ley 2213, debo adjuntar copia de la comunicación, eso no es una notificación, es una comunicación. Únicamente de notificación hablo cuando estoy comunicando el auto admisorio de la demanda, ¿cierto? Entonces esto simplemente es una comunicación porque no me di auto admisorio porque hasta ahora estoy presentando la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, cumpliendo con esa disposición de la 2213 debo llegar copias simultáneas, se supone. El enteramiento del proceso lo hago, por ejemplo, el día de hoy a mi futura contraparte y el día de mañana debería estar el tema de radicando la respectiva demanda judicial, ¿no? Porque hay términos que, por ejemplo, Héctor, en el tema de las acciones civiles, unos términos son de 5 años, las acciones ordinarias, y hay otros términos en acciones extraordinarias que tengo el término de 10 años. Por eso vuelvo y te refiero. El rigor de la norma establece una o comunicación de manera simultánea donde el lapso de tiempo entre la comunicación a mi futura contraparte
y la radicación de la demanda debe ser muy pequeño, porque no entendería, Héctor, por qué puedo yo dejar pasar 3 meses o 6 meses entre un acto y otro cuando la norma me habla de comunicación simultánea. Y como no hay esa solución de continuidad, puede que algún juez de la República me lo inadmita y dice, esa comunicación usted la votó hace un año, es improcedente porque el tema del lapso de tiempo es muy amplio. Vuelva y ejecute el tema de la comunicación simultánea del enteramiento del proceso judicial. ¿De acuerdo? Entonces, eso debe ser en el acto, Héctor. Debe ser en el acto de manera inmediata. ¿Estamos claros? Ah, listo, profe, gracias. Y en dado caso, profe, que se haya efectuado de manera errónea, o sea, se hizo la notificación y se dejó pasar el tiempo y el juez pregunte, venga, ¿por qué no fue de manera simultánea? Y pues la parte demandante alegue de que, bueno, en su momento les llegó la notificación y la parte, suponiendo, es un dinero que se le debe a quien se va a demandar, ¿sí? Y él vio la demanda y dijo, no, venga, arreglemos. Y quedaron en un acuerdo y dio una parte y de ahí en adelante volvió a incumplir como venía haciendo el incumplimiento anterior. Bueno, Entonces, pero es que eso, Héctor, ya da lugar a una modificación de la demanda. Sí, porque si dio un cumplimiento parcial, pues eso modificará tangencialmente el tema de tu demanda, motivo por el cual debes reestructurar tu demanda y como se generó ese incumplimiento parcial, ¿cierto? Entonces, el objeto de la liti ya no van a ser 20 millones de pesos, sino resulta que son 15. Usted me pagó únicamente 5, ¿cierto? Entonces, debo reestructurar mi demanda, enviar la copia simultánea con la radicación de la demanda por correo electrónico o por dirección física si no se cuenta con el anterior, pero que el lapso de tiempo no sea considerable, Héctor, de meses, inclusive eso debe ser de días, ¿no? Que el lunes envíe la comunicación simultánea, ¿no? Entendería yo que el término prudencial podría ser dentro de la misma semana, porque vuelvo y reitero, no existiría un justificante para que tú dejes ampliar el tema de ese lapso de tiempo. Habida cuenta, Héctor, que eso te va a perjudicar a ti. ¿Por qué te va a perjudicar? Porque eso va a permitir que si el lapso de tiempo es muy amplio, así sea un monitorio, la persona se pueda insolventar, puede alzar el tema de sus bienes. Entonces eso va en perjuicio de que de tus pretensiones o de tu interés perseguido dentro del proceso judicial. Por eso debe ser de manera inmediata, ¿de acuerdo? Y no solo en ese, sino en cualquier tipo de proceso, porque se corre con el mismo riesgo. listo, profe, muy amable. Gracias por la aclaración. Bueno, Héctor. Bueno, jóvenes. Entonces, dejamos hasta acá el tema del escenario de la clase y nos vemos el día de mañana, que es creo que a la misma hora. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy agradecido con ustedes. Nos vemos el día de mañana. Descansen, estudien o más bien trasnochen, aprovechando ese microciclo, ¿no? Que no quiero ver ojeras mañana, jóvenes. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe, que descansen, compañeros. Feliz noche, profe, gracias. Feliz noche, gracias. Realmente, doctor, feliz noche.